Mi esposa se escapó temprano en la mañana para encontrarse con su ex. Lo seguí. Y lo que descubrí esa noche fue tan devastador, tan absurdo e imperdonable, que pedir el divorcio no era una opción, era lo único que me quedaba. Se desesperó al verme allí parado, inmóvil, con los ojos vidriosos, respirando aceleradamente, sin una sola palabra. Pero cuando le dije, en voz baja y firme, que nuestro matrimonio estaba allí, en esa acera húmeda y silenciosa, ella perdió terreno. Me pidió hablar, se tiró al suelo, me agarró del pantalón, pero yo ya había tomado mi decisión. Lo que ella me hizo fue mucho más que una traición física. Ella me usó. Me manipuló. Me destruyó. Y lo peor, usó lo más valioso que tenía. Mi nombre. Mi reputación. Mi estabilidad. Durante años confié ciegamente en esa mujer. Creía en las sonrisas, los mensajes cariñosos, las cenas con poca luz después de agotadoras semanas de trabajo. Creí que éramos socios, que habíamos construido algo sólido, verdadero. Fue un matrimonio de 10 años. Planificado. Miel. Pero ahora, mirando hacia atrás, parece que yo era el único que creía eso. Mientras yo perseguía la estabilidad, ella perseguía la adrenalina. Mientras yo luchaba por consolarnos, ella conspiraba en secreto. Usó mi nombre como fachada para acuerdos turbios, celebró reuniones a mis espaldas, firmó documentos que nunca leí y, lo más cruel de todo, planeó fugarse con el hombre que decía odiar, el ex que, durante años, juró haber borrado de su vida. No era la primera vez que sospechaba algo. Pequeñas mentiras, horarios rotos, sonrisas en el celular, risas ahogadas cuando entré a la habitación. Pero me negué a creerlo. Siempre encontré una explicación razonable, porque era más fácil quedarme ciego que admitir que estaba siendo engañado por alguien que dormía a mi lado todas las noches. La amaba. Confié. Pero esa noche todo se vino abajo. Salió de casa alrededor de las 2 de la madrugada. Oí cómo se abría la puerta y el coche arrancaba. No era común, pero siempre inventaba alguna excusa para salir tarde. Insomnio, voy a caminar, necesito aire. Pero algo esa noche fue diferente. Lo sentí. Algo dentro de mí me obligó a subir al auto y seguirla. Mantuve mi distancia. Apagué los faros. Condujo durante 30 minutos hasta que se detuvo en un discreto aparcamiento del centro de la ciudad, donde ya la esperaba un hombre. Ella bajó sonriendo. Sonriente. Corrió hacia él como una adolescente en su primera cita. Se abrazaron. Se besaron. Y en ese beso lo entendí todo. No fue el primer encuentro. Eso tenía historia. Había una rutina. Fue íntimo. Pero todavía no fue lo peor. Caminaron de la mano hasta un pequeño edificio de oficinas. Usó una tarjeta para abrir la puerta. Estacioné justo detrás, bajé del auto y esperé. La curiosidad era más fuerte que el dolor. Necesitaba ver. Entré detrás de ellos, en silencio. Sentí que mi corazón se aceleró cuando escuché sus voces en uno de los pisos. Mientras me acercaba a la puerta entreabierta, escuché algo que me dejó paralizado. Casi todo está listo, amor. El contrato con los inversores ha sido firmado. Cuando él se vaya el próximo mes, finalizaremos la transferencia de los activos. Ni siquiera se dará cuenta. Ella se rió. Una risa que nunca antes había escuchado. Frío. Cínico. Cruel. ¿Y si se entera?, preguntó. Él confía demasiado en mí para eso, respondió ella. Solo necesitamos 30 días más. Después de eso, podemos irnos. Sin mirar atrás. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. No había aire. Esa mujer que compartió mis días conmigo, que me tomó de la mano en el funeral de mi padre, que lloró conmigo cuando perdimos al bebé, estaba allí, tramando, con otro hombre, un golpe de estado en mi contra. Contra todo lo que construí. No me vieron. Me retiré en silencio. Regresé al auto aturdido. Mi mente estaba dando vueltas. Las piezas encajan. Las conversaciones evasivas. Los documentos que me pidió que los firmara rápidamente.
El nuevo negocio, nuestro, que tanto celebró. Las reuniones con abogados que nunca había conocido. Los viajes que hacía para cuidar a su madre enferma. Todo tenía sentido. El nuevo CNPJ estaba a mi nombre. La cuenta legal en el banco también. Yo era legalmente responsable de todo. Y si algo saliera mal, yo sería el culpable. Lo pongo naranja. Yo soy el idiota. Esa mañana no dormí. Me senté en el sofá y esperé a que regresara. Cuando llegó, trató de ocultarlo diciendo que había ido a ver a un amigo. No lo cuestioné. Solo le pedí que se sentara. Ella se rió, tratando de mantener su postura. Pareces nervioso, dijo. Y entonces dije. Lo sé todo. Ella palideció. ¿De qué estás hablando? Lo intentó. De la empresa, de la cuenta, del contrato, del plan. Del ex. Del viaje. Ella colapsó. Intentó negarlo. Luego intentó justificarlo. Luego lloró. Pero no me rendí. Me usaste, dije. Me traicionaste con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón, con la ley. Ella suplicó, dijo que se arrepentía. Lo cual era un viejo plan. Que no tuve el coraje de llegar hasta el final. Que todavía me amaba. Que todo se podría deshacer. Pero allí, en ese momento, mirándola a los ojos, todo lo que vi fue ruina. Ella gritó. Él lloró. Me agarró por las piernas. Dijo que no podía vivir sin mí. Que hizo todo por miedo, por inseguridad, por necesidad. Dijo que el otro era solo una distracción. Que era a mí a quien amaba. Pero, ¿cómo se puede amar a alguien y, al mismo tiempo, destruir todo lo que esa persona es? ¿Cómo se puede llamar amor a algo que implica manipulación, mentiras y avaricia? El amor puede ser defectuoso, puede ser frágil, pero no puede ser sucio. Ese día salí de casa solo con una maleta y mi dignidad. Pedí el divorcio. Corté todos los lazos. Bloqueé todo acceso. Empecé una auditoría. Y más cosas salieron a la luz. Documentos falsificados. Movimientos ilegales. Firmas falsificadas. En unos meses, mi nombre quedaría endeudado, con mi CPF sucio y mi reputación empañada. Ella planeaba desaparecer. Empieza desde cero con tu ex. En otro país. Con mi dinero. El golpe fue perfecto. Casi perfecto. Pero ella no contaba con que, precisamente esa mañana, yo tendría una intuición. Que saldría de casa. Eso lo vería con mis propios ojos. Hoy, meses después, todavía me encuentro pensando en todo. En mi ingenuidad. En mi ceguera. Cuánto fui manipulado. Pero también pienso en cómo todo esto me ha liberado. Como si en el fondo ya estuviera viviendo con un fantasma. Y ahora, por mucho que duela, al menos es un dolor real. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Descubrir que esa traición que me destruyó, era solo la punta del iceberg. Porque el secreto más devastador de todos, el que puso mi vida patas arriba, estaba por llegar y solo fue revelado cuando ella, desesperada, intentó reconquistarme. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Todas las historias contadas son ficticias y están creadas para mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas, familias y confianzas que tardaron años en construirse. El objetivo es claro, revelar las consecuencias emocionales y morales de estos actos, no alentarlos. Prepárate ahora para sumergirte en una historia intensa, sorprendente y devastadora. Respira hondo, porque lo que escucharás te conmoverá. Jonathan y Emily parecían, a los ojos de todos, una pareja construida sobre los cimientos más sólidos posibles. Él, analista financiero de una multinacional, metódico y discreto, era de esos que medían las palabras, pero desbordaban cuidado en los gestos. Ella, profesora de literatura, sensible, de dulce palabra, se caracterizaba por la delicadeza con la que conducía sus clases y su vida. Se casaron jóvenes, con poco más de 30 años, después de 3 años de noviazgo, impulsados por una mutua y creciente admiración.
La boda fue sencilla, en un jardín rodeada de amigos y familiares, pero llena de significado, como todo lo que hicieron juntos. Poco a poco construyeron una rutina equilibrada, compartiendo silencio y compañerismo con la naturalidad de quien no necesita demostrarle nada a nadie. Tenían diferencias, por supuesto, como todo el mundo, pero encontraban en los defectos del otro una especie de espacio que llenar, nunca un vacío del que quejarse. El apartamento donde vivían no era lujoso, pero tenía su esencia en cada detalle. Un amplio sofá cubierto con una manta de punto que había hecho su madre, una lámpara torcida que había jurado arreglar durante meses, libros apilados en el suelo, cuadros pintados por Emily, que poco a poco había incursionado en el lienzo los fines de semana. Jonathan, a su vez, mantenía una organización casi obsesiva con sus documentos, cajones, agendas, como si necesitara tenerlo todo bajo control para que el caos de la vida no se lo tragara. Ella se rió de ello, dijo que tenía el alma de un archivero antiguo, pero le encantaba la sensación de estabilidad que ofrecía. Él, en cambio, encontró en Emily la frescura de alguien que ve la belleza en todo, incluso en las cosas más ordinarias, como la forma en que la luz incide en la ventana de la cocina al amanecer. El comienzo de su vida en común estuvo marcado por un entusiasmo silencioso. No fueron grandes muestras públicas de afecto, pero cualquiera que las observara el tiempo suficiente notaba el cariño contenido en los pequeños gestos. Un café dejado listo antes de que la otra persona se despierte. Una nota olvidada dentro de un libro. Una larga mirada durante una conversación aparentemente banal. Construyeron esa relación como si escribieran un poema, con cuidado, paciencia y una confianza que parecía crecer a medida que la vida los presionaba. Cuando enfrentaron el duelo por la pérdida de su primer hijo, un embarazo interrumpido por complicaciones en el cuarto mes, fue en el dolor compartido que solidificaron aún más su vínculo. No hubo gritos ni acusaciones, solo la presencia silenciosa de cada uno mientras aprendían a vivir con la ausencia del otro. En ese momento, Emily lo vio derrumbarse por primera vez, llorando mientras estaba sentado en el piso del baño, sin poder pronunciar ninguna palabra. Y fue allí, en ese silencio, donde ella juró nunca dejar de amarlo. Los años siguientes trajeron rutina y tranquilidad. Creció en su carrera, obtuvo reconocimiento y comenzó a viajar con frecuencia por motivos de trabajo. Emily abrió un pequeño estudio de escritura creativa donde acogió a niños y adolescentes interesados en contar historias, soñar con libros y aprender a plasmar en papel lo que sentían. Era un espacio tenuemente iluminado, con cojines en el suelo, dibujos pegados en las paredes y un olor constante a café preparado. Jonathan apoyó el proyecto, aunque a veces no comprendía del todo ese universo tan sensible. Dijo que estaba orgulloso de ella, que amaba la forma en que tocaba a la gente, que admiraba su coraje para ganarse la vida con el arte. Ella sonreía agradecida y lo abrazaba cada vez que él le traía documentos para que los revisara, contratos, informes, ideas, como si él la necesitara para hacer su mundo más comprensible. Con el tiempo, vinieron pareja de amigos, cenas de viernes y viajes cortos de fin de semana. El ciclo social fue discreto pero fiel. Tenían pocos, pero buenos amigos. Personas que compartían los mismos valores, la misma visión de la vida, y que siempre los elogiaron como la pareja de referencia. Había una calma en la forma en que se relacionaban entre sí que brindaba consuelo a quienes estaban cerca. Las conversaciones estuvieron llenas de complicidad, y aun cuando discrepaban, había respeto. Emily hablaba mucho con las manos, sus ojos se iluminaban cuando contaba historias y a Jonathan le gustaba escucharla. A veces fingía estar concentrado en una hoja de cálculo solo para ver su gesto en el fondo de la oficina. Ella dijo que él era predecible, que sabía lo que diría antes de que lo dijera. Y se rió, porque sabía que era verdad. Pero la previsibilidad tiene su precio. El tiempo empezó a hacer que los gestos fueran automáticos. Los besos de la mañana se volvieron más distraídos. Las conversaciones antes de acostarse fueron disminuyendo y los teléfonos móviles ocuparon el lugar que antes eran los tonos de llamada. Jonathan trabajaba más, viajaba más, siempre estaba ocupado con reuniones o informes de cierre. Emily se sumergió en el estudio, involucrada con los estudiantes, con los proyectos, con la escritura. Todavía se amaban, se decían eso a menudo, pero algo invisible comenzaba a ocupar el espacio entre ellos. No fue algo descarado, no fue odio ni dolor, fue simplemente una ausencia gradual de presencia.
Un abismo silencioso se instaló entre los momentos, y ninguno de los dos parecía darse cuenta de lo mucho que se separaban, demasiado ocupados con sus rutinas para notar el silencio que comenzaba a doler. Aún así, hubo esfuerzo. Planearon un viaje a la Toscana para celebrar 10 años de matrimonio, visitaron bodegas, montaron en bicicleta por campos llenos de flores y brindaron en cenas a la luz de las velas. Era hermoso, era cierto, pero ya no era tan natural como antes. Emily se dio cuenta de esto cuando vio una foto de ellos juntos y sintió como si fueran dos extraños tratando de desempeñar un papel. Jonathan, a su vez, empezó a notar que sus sonrisas parecían más largas cuando estaban en compañía de otras personas. No hubo peleas, no hubo gritos. Había distancia. Aún así, siguió creyendo en lo que tenían. No se dejó llevar por las inseguridades, porque nunca dudó de ella. Y ella, aun con los silencios que se acumulaban, seguía refiriéndose a él como mi refugio seguro. La vida seguía, aparentemente estable. Y tal vez hubiera seguido así durante mucho tiempo todavía, si no fuera por los pequeños cambios que empezaron a surgir. Llamadas al celular que prefería contestar lejos. Ropa nueva aparece en el armario sin que él se dé cuenta de la ocasión. Conversaciones que terminaron abruptamente cuando él entró en la habitación. Es cosa de mujeres, dijo sonriendo. Y aceptó. Porque confiar era lo que mejor sabía hacer. El aniversario de boda se celebró con una cena en casa. Preparó su plato favorito, decoró la mesa con velas y puso un disco antiguo. Bailaron juntos en la sala, como no lo habían hecho en mucho tiempo. Él, emocionado, brindó hablando de lo que construyeron juntos. Ella lloró, lo abrazó fuerte y esa noche el amor parecía haber empezado a latir como antes. Jonathan durmió con la sensación de que todo volvía a encaminarse. Que esa fase de distanciamiento estaba terminando. Que era posible volver a encontrar el brillo. Que valía la pena seguir intentándolo. Durante los días siguientes, empezó a notar su nuevo carácter. Más ligero, más activo. Ella reía más, cuidaba más la casa, su cuerpo e incluso le mostraba más cariño. Comentó que se estaba dedicando a un nuevo proyecto, algo que podría cambiar el rumbo del estudio, pero dijo que aún era pronto para saberlo. Sorpresa, sonrió. Estaba feliz. Pensé que finalmente había encontrado algo que la motivaba nuevamente. Le pregunté si necesitaba ayuda y dijo que no. Dijo que estaba ocupándose de todo con mucho cuidado y que cuando llegara el momento sería el primero en enterarse. Y él creyó. Porque cuando se ama de verdad es muy difícil imaginar que la otra persona pueda estar mintiendo. Es aún más difícil aceptar que, mientras te entregas por completo, puedes estar siendo utilizado como parte de una máquina que fue planeada sin ti. Jonathan no imaginó, ni por un segundo, que ese nuevo proyecto, esa nueva energía, esa sonrisa recuperada, podía estar impulsada por algo tan alejado de lo que él conocía como amor. Estaba tan inmerso en la esperanza de la reconstrucción, tan cegado por el deseo de ver que todo iba bien, que ignoró las señales. Y las señales estaban por todas partes. Pero todo tiene un límite. Y a veces, cuando la verdad finalmente sale a la luz, no es un susurro. Viene como una ruptura. Como una lágrima. Como cualquier otra noche donde todo parece normal, hasta que deja de serlo. Una noche en la que algo te molesta lo suficiente como para levantarte de la cama, subirte al auto y seguir en silencio el rastro de alguien que creías conocer. Una noche que comienza normal y termina con la certeza de que nada volverá a ser igual. Jonathan aún no lo sabía. Pero estaba a punto de descubrirlo. Los días posteriores a la cena de cumpleaños estuvieron llenos de una falsa armonía que, aunque cómoda a primera vista, ocultaba algo disonante. Emily parecía renovada, más presente, más dulce, como si hubiera encontrado una versión latente dentro de sí misma. Jonathan sintió alivio, ya que esto reforzaba la idea de que la fase difícil había sido superada. Su entusiasmo por un misterioso proyecto aún en construcción alimentó la ilusión de que el matrimonio estaba reanudando un ciclo de florecimiento. La observó a través de las grietas de su rutina, sintiéndose agradecido por la mujer que volvía a sonreír espontáneamente, como en los viejos tiempos. Ella hablaba de transformación, de nuevos caminos, de horizontes que podrían beneficiarlos como pareja, pero siempre desviaba el tema cuando él intentaba entender mejor.
Dijo que todo estaba aún en pañales, que era demasiado pronto, que quería estar seguro antes de compartir. Jonathan creyó. El brillo de sus ojos era reconfortante. A veces se iba a la cama más tarde solo para verla garabatear ideas en una libreta gastada, con una taza de té a su lado y una expresión serena en el rostro. La luz de la lámpara dibujaba suaves siluetas que le recordaban por qué se había enamorado de ella. Emily, por otra parte, estaba cada vez más desgarrada. Sentí una presión constante en mi pecho, como si cargara con un secreto que cada día pesaba más. En los momentos en que la abrazó, su mente se convirtió en un campo de batalla entre el afecto genuino y la creciente culpa. Intentó convencerse de que aún había tiempo para dar marcha atrás, que todo podía revertirse si tomaba la decisión correcta, pero al mismo tiempo ya estaba demasiado involucrada, atada a una promesa hecha a alguien a quien no tenía fuerzas para afrontar. El ex que dijo que había dejado en el pasado había regresado como una tormenta silenciosa, reabriendo una puerta que pensaba que estaba cerrada para siempre. El reencuentro había sido casual. Un viejo mensaje respondido por error, un café programado con el pretexto de una conversación inofensiva, un toque de nostalgia que rápidamente evolucionó a algo más. El pasado no había regresado como un recuerdo, sino como una presencia. Ahora era parte de los planes, de las decisiones, de las mentiras. Jonathan notó cambios sutiles, pequeños gestos que antes habrían pasado desapercibidos. El móvil que nunca más volvió a quedar sobre la mesa. Los frecuentes viajes a una nueva galería, que, según ella, estaba ayudando a organizar. La forma en que apartó la mirada cuando él le preguntó sobre los detalles. Pero él preferiría permanecer en silencio. Creía que la desconfianza era la primera grieta en un matrimonio y se negaba a ser quien comenzara a romper lo que tanto había luchado por mantener en pie. Emily intentó mantener la rutina, pero cada día se hacía más difícil. Inventó citas, falsificó llamadas de estudiantes, creó excusas para salir temprano o regresar más tarde. Su corazón latía más rápido cada vez que Jonathan le deseaba «buenos días», con ese tono tan sincero. A veces le temblaba la mano al firmar algo y él le preguntaba si estaba bien. Dijo que era cansancio. Él creyó. Su confianza fue lo que más la torturó. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber que si alguna vez lo descubría, no habría lugar a justificaciones. No era de los que gritan, de tirar verdades al viento. Jonathan era del tipo que miraba a la gente a los ojos, eliminaba sus sentimientos y los almacenaba para siempre en un lugar al que nadie más tendría acceso. Y eso la asustaba más que cualquier enfrentamiento. El ex, por otro lado, fue atractivo. Prometió nuevos comienzos, juró que ahora estaba dispuesto a hacer todo de otra manera. Decía que el amor entre ellos todavía existía y que apenas estaban retomando algo que nunca debería haber terminado. Elogió su inteligencia, su belleza, sus ideas. La hacía sentir viva, deseada. Diferente a la cómoda y predecible rutina que vivía con Jonathan. Se reunían a escondidas, en momentos en que él sabía que su marido estaba en reuniones. Intercambiaron mensajes con códigos, sonrisas escritas en silencio. Emily se hundió cada vez más en una red de decisiones que ya no sabía cómo deshacer. Empezó a dejar pistas sin darse cuenta. Un perfume nuevo que no usó con Jonathan. Una blusa olvidada en el asiento trasero del auto. Una nota de restaurante dentro de la bolsa. Jonathan, poco a poco, empezó a juntar las piezas. No era un hombre paranoico, pero el desorden de los detalles empezó a formar un patrón. La ausencia de explicaciones coherentes. Mensajes eliminados. La forma en que disimuló su prisa al salir. La gota que colmó el vaso llegó un martes por la noche, cuando llegó temprano de un viaje de trabajo y encontró la casa vacía. Emily había dicho que se quedaría en el estudio hasta tarde, organizando un nuevo evento para los estudiantes. Pasó por allí y decidió sorprenderla, traerle un café y un chocolate que a ella le encantaban. Pero el estudio estaba cerrado. No hay luces encendidas. No hay señales de movimiento. Él la llamó por su nombre. Nada. Llamado. Ninguna respuesta. La ansiedad dio paso a la inquietud. Algo no estaba bien. Conducía por las calles sin saber exactamente a dónde ir. Pasó por una amiga suya,
quien le confirmó que Emily se había ido esa misma tarde. El corazón estaba acelerado. La mente se aceleró. Regresó a casa y trató de convencerse de que estaba exagerando. Pero en el fondo, el sentimiento era claro, estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. A las 2 de la mañana escuchó que el portón electrónico se abría lentamente. El ruido de los neumáticos sobre el asfalto le hizo levantarse de la cama como un impulso. Miró por la ventana. Vio el aparcamiento, la vio salir y miró a su alrededor. Como si buscara algo. Como si tuviera miedo de ser vista. Jonathan bajó las escaleras en silencio. Abrió la puerta antes de que ella pusiera la llave en la cerradura. Emily se quedó helada. Ojos muy abiertos. El cuerpo rígido. No dijo nada durante unos segundos. Solo la miré. Intentó sonreír, pretender ser natural. Dijo que había perdido la noción del tiempo, que se había quedado en el estudio más tiempo del debido. Él simplemente preguntó, ¿estabas allí? La pausa antes de responder fue demasiado larga. Y en ese instante lo supe. Emily tartamudeó, inventó otra excusa y mencionó el nombre de un colega. Simplemente se alejó y dijo que necesitaba pensar. Entró, se sentó en el sofá, con el pecho sofocado por un dolor que aún no tenía nombre. Al día siguiente intentó comportarse como si nada hubiera pasado. Preparó el café. Le preguntó cómo había dormido. Habló del clima. Pero Jonathan no pudo oír nada. Las palabras llegaron como un ruido, amortiguadas por una certeza que se extendía como una grieta en un cristal, estaba con otro hombre. La traición, que durante tanto tiempo creyó que era la fantasía de otra persona, ahora era su realidad. Y se vio inmerso en ello sin saber cómo actuar. Pasó los siguientes días observando, sin confrontar. Quería estar seguro. Quería entender. Una noche, vio su teléfono celular desbloqueado sobre la mesa. Dudó. Él contestó. Leer. Y ahí estaban. Mensajes. Fotos. Planes. Besos descritos en detalle. Palabras que nunca había oído de su boca. Emojis. Encuentros. Fechas. Todo confirmado. Todo real. Sintió un frío invadir su cuerpo. Un vértigo silencioso. Devolvió el dispositivo. No dije nada. Emily notó que algo había cambiado. Era más distante, más frío, más introspectivo. Ella intentó acercarse, intentó entablar conversaciones, tocarlo, pero él lo evitó. No había ira en sus ojos, lo que hizo que todo fuera más doloroso. Solo había una ausencia, un muro invisible. Ella lo sabía. Lo sentí. Sabía que se había enterado. Pero no sabía qué iba a hacer. Jonathan esperó el momento adecuado. Y llegó una mañana lluviosa. Ella volvió a salir, en silencio, sin imaginar que él la seguía. El coche se detuvo en un aparcamiento discreto. Bajó apresuradamente las escaleras y entró en un pequeño edificio que él conocía. Jonathan aparcó a una distancia segura. Esperó unos minutos. Bajó. El corazón latía con fuerza, la sangre latía en los oídos. Subió las escaleras en silencio. Encontró la puerta entreabierta. Y lo vio. Vio lo que ningún hombre espera ver. Vio a la mujer que creía que era el amor de su vida en los brazos de otro. Reír. Jugando. Besos. Sin dudarlo. No hay culpa en tu rostro. Solo deseo. No hubo ningún escándalo. No hubo ningún grito. Solo una mirada. Un momento congelado en el tiempo. Emily volvió la cara y lo vio. Su expresión se quebró. El otro hombre se alejó. Jonathan, de pie allí, con los ojos llorosos, dijo solo 3 palabras: se acabó. Le dio la espalda, bajó las escaleras y se fue. Emily corrió tras él, gritó su nombre, suplicó, lloró. Pero él no miró hacia atrás. Ese podría haber sido el final. Pero todavía había algo escondido.
Algo mucho más grande que la traición. Algo que aún no sabía, pero que cambiaría todo una vez más. El silencio que siguió al momento de la traición fue el más cruel de todos. Jonathan no regresó a casa esa noche ni en los días siguientes. Se refugió en un hotel discreto, donde el sonido del mundo parecía amortiguado por pesadas cortinas y paredes demasiado gruesas para dejar pasar cualquier emoción. No lloró. No gritó. Él tampoco durmió. Simplemente se sentó frente a sí mismo, repasando cada detalle, cada palabra, cada gesto que lo llevó a ese punto sin retorno. No quería respuestas, porque ya estaban todas frente a él, abiertas de par en par. Lo que lo carcomía por dentro era la pregunta silenciosa: ¿por qué? ¿Cómo podría alguien renunciar a una historia entera por una aventura escondida entre pasillos y mensajes cifrados? Emily intentó ponerse en contacto varias veces. Llamado. Envió audios. Correos electrónicos. Escribió cartas. Ninguna respuesta. Finalmente, después de 5 días sin respuesta, recibió un breve mensaje con una dirección y hora. Él aceptaría saber de ella, solo una vez. Llegó al lugar marcado por el cansancio, por el peso de la culpa. Tenía los hombros caídos, los ojos húmedos y una sensación de urgencia desesperada en el pecho. Jonathan, sentado frente a ella en una habitación vacía del antiguo edificio que albergó su primera oficina, tenía un rostro duro pero los ojos hundidos de alguien que no había dormido en días. La vio entrar sin mostrar ninguna emoción. Él le pidió que hablara. Eso lo dijo todo. Para no omitir nada. Porque, después de esa conversación, no habría otra. Emily dudó por un momento, respiró hondo y comenzó a contarlo todo. El reencuentro con su ex, los encuentros ocultos, los sentimientos confusos, el vacío que había crecido entre ellos y que ella no tenía el coraje de afrontar. Habló de su deseo de sentirse viva, de volver a tener la atención que creía haber perdido. Ella dijo que no quería lastimarlo, que todo se salió de control, que se arrepentía. Jonathan escuchó en silencio. Cada palabra se sentía como si clavaran un clavo en un ataúd ya sellado. Cuando terminó, se disculpó. Dijo que sabía que nunca podría pedir perdón. ¿Quién no esperaba la reconciliación? Que ella solo quería que él supiera que todavía lo amaba, incluso si lo había destruido todo. Luego se levantó, caminó lentamente hacia la ventana y permaneció allí durante minutos, observando el reflejo de su propio dolor en el cristal. Cuando finalmente habló, su voz era baja, arrastrada, pero firme. Le preguntó si recordaba el proyecto que había estado desarrollando. El nuevo negocio, como ella lo llamó. Ella asintió con expresión angustiada. Entonces Jonathan se giró, la miró con una expresión que mezclaba cansancio y decepción, y le preguntó: ¿cómo pensaste que reaccionaría cuando supiera que el nuevo negocio de mi esposa, planeado en secreto con su amante, estaba registrado a mi nombre? Los ojos de Emily se abrieron como platos. Intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Jonathan sacó un documento de una carpeta y lo arrojó sobre la mesa. Contrato social, apertura de empresa, transferencia de valores, todo firmado, por mí. O mejor dicho, por alguien que se hizo pasar por yo. Ella se tapó la boca con la mano. Ella palideció. ¿Viste eso?, susurró, sin saber ya cómo justificar lo injustificable. Respondió que lo había descubierto todo 2 días antes, cuando lo llamaron al banco para aclarar movimientos sospechosos en una cuenta recién abierta vinculada a su CPF. Solo entonces comprendió que la traición no era solo emocional. Fue institucional. Legal. Fue una estafa. Emily intentó justificarlo. Dijo que estaba convencida. Que no sabía que los documentos que firmó con la ayuda de su ex estarían vinculados a él. Que pensaba que todo era simbólico, un borrador. Que había confiado demasiado en alguien que decía amarla. Jonathan se rió. Una risa vacía y sin vida. Confiaste en alguien que no era tu marido. Y me pusiste al frente de una empresa que facturó más de $500,000 en 2 meses. Sin decirme una palabra. Intentó explicarle que su ex había presentado un plan de expansión cultural, que utilizaría el nombre de Jonathan solo como representación social, pero que él nunca estaría directamente involucrado. Jonathan se acercó,
Sacó de su bolsillo una hoja con un extracto de la Hacienda Federal y señaló su nombre, allí mismo, como único tutor legal. Firmaste como mi abogado. ¿Falsificaste mi firma? ¿Usaste mi nombre para cubrir sus deudas? ¿Y pensaste que nunca lo descubriría? Su expresión decayó. Empezó a llorar. Ella intentó acercarse, pero él retrocedió. Usaste mi amor para enterrarme, dijo, con la voz casi quebrada. Emily cayó de rodillas, suplicando. Dijo que estaba engañada, que no sabía el alcance de todo esto, que solo quería invertir en algo propio, escapar de la rutina, demostrarse a sí misma que todavía era capaz de construir algo fuera del matrimonio. No dijo nada. Simplemente tomó los papeles, los guardó y se dio vuelta para irse. Ella corrió hacia él, lo agarró del brazo, le suplicó una oportunidad más, juró que le devolvería todo, que llegaría a un acuerdo con su ex, que disolvería la sociedad, que contrataría abogados, que lo exoneraría de toda culpa. Jonathan la miró por un segundo. ¿Te preocupa la culpa, cuando estoy lidiando con la destrucción?, dijo. No solo me traicionaste como esposa. Me destruiste como hombre. Como profesional. Como ciudadano. Emily cayó al suelo, sollozando. Dijo que haría cualquier cosa. Que entregaría a su ex. Eso lo diría todo. Que se entregaría a la policía si fuera necesario. Pero simplemente no quería perderlo. Jonathan, de pie frente a la puerta, respiró hondo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con derramarse. Quería gritar. Quería preguntar por qué. Quería entender cómo la mujer que amaba podía profundizar tanto en su propia ruina y arrastrarlo consigo. Pero no dije nada de eso. Simplemente miró hacia atrás y respondió, ya me perdiste en el momento en que decidiste hacer eso sin pensar en lo que quería decir. Y se fue, dejándola allí, rodeada de papeles, lágrimas y escombros. Esa noche, Jonathan regresó al hotel, llamó a su abogado y le explicó todo. Inició el proceso de anulación de la empresa, denunció la estafa a la policía y solicitó protección legal para evitar que su nombre fuera vinculado con los delitos cometidos. Pero nada de esto trajo la paz. Porque en el fondo, lo que más le dolía era saber que Emily había usado no solo su confianza, sino su identidad. Que durante meses construyó, ladrillo a ladrillo, una trampa que él solo descubrió cuando sus pies ya estaban enterrados en ella. A la mañana siguiente, cuando abrió el correo electrónico, recibió una notificación del IRS solicitando una solución inmediata de los problemas fiscales. Los documentos estaban todos allí, con sellos, fechas, transferencias, firmas, todos falsificados. Jonathan se dio cuenta de que el agujero era más profundo de lo que pensaba. Emily y su ex habían utilizado la estructura de la empresa para lavar dinero de terceros. Y él, oficialmente, era el único responsable. Pero había más. Mucho más. Y Jonathan todavía no sabía que, detrás de la traición y la estafa, había una capa aún más profunda, un vínculo entre Emily y su ex que cambiaría, una vez más, todo lo que creía saber. Algo que no se refería solo al amor o al dinero, sino al origen mismo de la confianza que consideraba inquebrantable. Algo que pondría en riesgo no solo su libertad, sino también su propia cordura. Las siguientes semanas fueron un desfile silencioso de papeleo, abogados, avisos y llamadas telefónicas difíciles. Jonathan salió del apartamento, trasladó sus cosas a una nueva dirección y bloqueó todo acceso financiero compartido con Emily. Todo lo que habían construido juntos empezó a ser analizado en planillas legales, en fríos informes y en términos burocráticos. Mientras su nombre era arrastrado en investigaciones financieras que parecían un laberinto sin fin, ella vivió bajo la sombra del arrepentimiento, aislada en el departamento que alguna vez fue un hogar, ahora transformado en un espacio helado, donde cada rincón parecía repetir el sonido de su propia culpa. El ex, hasta entonces una figura invisible para Jonathan, comenzó a aparecer como una figura insistente entre líneas de los documentos, en conversaciones con abogados, en las notas que llegaban a manos de las autoridades. Y fue entonces cuando su nombre apareció en un informe policial, vinculado a viejos casos de fraude, manipulación de identidad y, lo más grave, participación en una red de empresas fantasma que utilizaban a individuos como fachada para transacciones ilegales. El nombre de Jonathan figuraba entre los principales responsables de uno de ellos.
El daño a la reputación, la carrera y la libertad misma fue real. Fue en ese momento que Jonathan decidió actuar de manera diferente. Dejó de lado la frialdad de los tribunales y buscó respuestas por su cuenta. Contrató a un detective privado. Un hombre discreto, metódico, que en poco más de una semana aportó información que puso todo en perspectiva. Los descubrimientos no solo fueron impactantes, fueron paralizantes. El examante de Emily, a quien ella afirmó haber reencontrado por casualidad y con quien juró haber retomado una relación afectiva, en realidad ya había sido condenado hace años por delitos similares. Es más, tenía antecedentes de implicación en manipulación psicológica y uso de mujeres como puente para realizar estafas financieras a empresarios con los que mantenían una relación matrimonial. Emily, incluso si hubiera sido manipulada al principio, ya no podía alegar ignorancia. Los vínculos entre ella y el hombre se remontaban a mucho más atrás. Incluso antes de la boda. Jonathan escuchó cada palabra del informe sin interrumpir. Y cuando el detective, objetivamente, afirmó que Emily había sido cómplice directa, y no solo emocional, de todo el fraude, ya no tuvo dudas de que no se trataba solo de una traición conyugal, sino de una traición a la esencia, al alma, a la identidad. Marcado por esta nueva estafa, Jonathan reunió todas las pruebas y las remitió al Ministerio Público y su equipo legal. Lo que quería ahora era mucho más que un divorcio. Quería justicia. Pero antes de firmar los últimos papeles, decidió que necesitaba confrontarla por última vez. No perdonar. Para no volver a estar juntos. Pero mirarla a los ojos y comprender, aunque sea por un segundo, cómo alguien que compartía tanto podía destruirlo todo con tanta precisión. La reunión estaba programada en la oficina del abogado de Emily. Llegó demacrada, visiblemente frágil, con profundas ojeras y manos temblorosas. Jonathan, por el contrario, se mostró firme. No frío, pero sí consciente. No quería venganza. Quería claridad. Se sentaron uno frente al otro y el abogado salió de la habitación dejándolos solos. Emily intentó hablar primero, pero él la interrumpió. Dijo que no quería oír justificaciones, que ya había oído suficiente. Lo que quería ahora eran hechos. Quería entender cómo empezó todo. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién? Ella permaneció en silencio durante unos segundos. Luego, como si algo dentro de ella cediera, empezó a hablar. Dijo que lo conoció antes de conocer a Jonathan. Que tenían una relación intensa, conflictiva, llena de idas y venidas, y que ella se creía libre de eso cuando inició su relación con Jonathan. Pero no fue así. Él reapareció en su vida poco después de la boda, diciendo que había cambiado, que quería empezar de nuevo. Dijo que estaba creando una nueva empresa que necesitaba un nombre fuerte y respetado para atraer inversores. Que ella podría ayudarlo. Ella se negó al principio. Pero la insistencia fue constante. Dulces palabras, recuerdos del pasado, amenazas veladas. Poco a poco se fue involucrando. Dijo que al principio creyó que estaba ayudando a alguien que necesitaba una nueva oportunidad. Que todo estaría limpio. Que nadie saldría herido. Jonathan la interrumpió y le preguntó por qué no le contó todo antes de involucrarse. Emily respondió que estaba asustada. Miedo a parecer débiles, a destruir lo que tenían, a ser juzgados. Pero él no aceptó esta respuesta. Quería saber por qué, incluso después de darse cuenta de la dirección en la que iban las cosas, ella no retrocedió. Y fue entonces cuando llegó la revelación final. Emily bajó la cabeza y las palabras salieron en voz baja. Dijo que, a lo largo de los años, había transferido pequeñas cantidades de la cuenta conjunta para cubrir las deudas de su ex. Deudas contraídas por él en otras estafas. Y que, en un momento de desesperación, firmó un documento que lo convertía en socio silencioso de una empresa registrada a nombre de Jonathan. Un documento con la firma falsificada del marido. Y después de eso, fue arrestada. En silencio. Sin saber cómo salir. Jonathan no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta la ventana de la oficina y permaneció allí unos momentos. Luego se dio vuelta y dijo que ahora todo tenía sentido. Todos los detalles. Todas las señales. Dijo que, durante mucho tiempo,
creyó que ella se había perdido por amor. Ahora entendía que ella había perdido el camino para salir de la cobardía. Emily lloró en silencio. Dijo que se entregaría a las autoridades, que confesaría todo. Quien solo pidió una cosa, que le dijera, sinceramente, si en algún momento, aunque fuera breve, había oportunidad de perdonarla. Jonathan no dudó. Dije que no. Que perdonar no era olvidar, y nunca podría borrar de su memoria la imagen de sí mismo siendo utilizado como escudo de un crimen que podría haber arruinado por completo su vida. Dijo que, tal vez algún día, miraría todo esto con menos dolor. Pero él nunca la miraría de la misma manera. Emily se limitó a asentir. Salió de la habitación sin mirar atrás. En los días siguientes, Emily prestó declaración. Confirmado todo. Firmó un acuerdo de culpabilidad que la liberaría de una sentencia más severa, pero que implicaba directamente a su ex, ahora buscado por la Policía Federal. Jonathan, a su vez, limpió su nombre, restauró su reputación y el caso tuvo una repercusión moderada, ya que se mantuvo el secreto durante parte del proceso para evitar daños mayores. Vendió su antiguo departamento, donó parte de las ganancias de su negocio a una institución que apoya a víctimas de fraude y decidió dejar atrás todo lo que le recordaba ese ciclo. Pero la historia aún no había terminado ahí. Porque un nuevo capítulo estaba por comenzar. Y esta vez, no con dolor, sino con algo que ya había olvidado como era, esperanza. El tiempo posterior al enfrentamiento fue, para Jonathan, un campo minado de emociones que intentó atravesar con una frialdad que solo existía en la superficie. La exposición del secreto que tanto corroyó el silencio en su hogar no trajo un alivio inmediato, ni la paz que muchos dicen sentir después de que la verdad salió a la luz. Era como si el eco de la decepción aún estuviera atrapado en cada célula de su cuerpo, reverberando en su interior, palpitando en cada gesto cotidiano. Seguía despertando a la misma hora, tomando el mismo café, cumpliendo los mismos compromisos, pero por dentro algo ya no encajaba. No fue solo el dolor de lo que pasó, sino el vacío de lo que no volvería a pasar. El vínculo de confianza que había sido estirado al límite durante años no se rompió como un chasquido, se fue erosionando lentamente, hasta desmoronarse por completo, y ahora lo que quedaba era un hilo suelto que ya no sabía dónde atar. Las investigaciones se profundizaron, y mientras el nombre de Emily era mencionado en audiencias e informes, Jonathan se mantuvo al margen, con la actitud de quien había hecho su parte. Ya no quería saber más sobre los avances legales, ni el paradero del hombre que había creado toda la trampa. Sabía que era necesario cerrar este ciclo sin su presencia, sin su implicación emocional. El daño ya estaba hecho. Lo que le interesaba ahora era encontrarse en algún lugar en medio de la confusión. Reestructurar tu vida requirió más que distanciarse de lo que te lastimó. Requirió coraje para abrirme a lo que todavía no sabía que podía sentir. Y se presentaría de una manera inesperada. Fue durante una mañana cualquiera, mientras visitaba una pequeña librería del barrio que frecuentaba en busca de algo con que llenar sus noches de insomnio, que encontró a Sofía. No fue una cita para ver una película. No hubo colisiones incómodas entre estanterías ni toques accidentales de la misma portada del libro al mismo tiempo. Fue solo una mirada tranquila, un intercambio de comentarios sobre autores clásicos y una conversación que se prolongó más de lo que esperaba permitir. Sofía era una traductora, discreta, con ojos que parecían contener historias que nunca contaba de inmediato. Tenía una voz tranquila, firme y una forma de escuchar que desarmaba las defensas. Jonathan, todavía en ruinas por dentro, sintió un buen malestar al darse cuenta de que no necesitaba disfrazar nada delante de ella. Sofía no hizo preguntas invasivas, no mostró curiosidad innecesaria. Ella estaba presente y eso fue suficiente. En los días siguientes, las reuniones se hicieron frecuentes, aunque siempre informales. Intercambiaron libros, ideas, ligeras confidencias. Sofía nunca le preguntó sobre su vida amorosa y él nunca habló. Pero había un entendimiento tácito entre los dos, como si compartieran el mismo tipo de herida, aunque tuviera orígenes diferentes. Jonathan sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Y no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque finalmente estaba empezando a soltar su control. Sofía habló poco de sí misma, pero quedó claro que ella también cargaba con cicatrices. Era el tipo de mujer que no usaba palabras para explicarse,
pero que hacía evidente su esencia en sus gestos, en sus elecciones, en la forma en que prefirió el silencio a las prisas. Mientras tanto, Emily enfrentaba el inicio de un largo proceso legal. A pesar de su colaboración, la responsabilidad por parte de las acciones era inevitable. Perdió su trabajo, sus amigos se mudaron y su imagen social se disolvió en una mezcla de vergüenza y desprecio. Comenzó a vivir casi como una reclusa, saliendo solo para citas obligatorias. Su apariencia se transformó. Ya no había vanidad, brillo ni conversaciones de esperanza. Cuando se miró en el espejo, vio no solo a una mujer que había cometido errores, sino a una mujer que había desperdiciado a la única persona que la había amado de verdad. Sus días ahora estaban llenos de informes, psicólogos forenses y llamadas de abogados. Y, sobre todo, por el dolor del arrepentimiento. No por traición carnal, ni siquiera por ilegalidad, sino por la conciencia de que perdió algo que nunca volvería a tener, un amor íntegro, limpio y presente. Fue uno de esos días, mientras entregaba documentos a un organismo público, que Emily vio a Jonathan de lejos. Él caminaba hacia un café cercano, con expresión tranquila, y durante unos segundos ella lo observó. Ella notó algo diferente en la forma en que caminaba. Era como si el dolor hubiera dado paso a la certeza. Ella, instintivamente, miró hacia otro lado y se alejó, como si no tuviera derecho siquiera a cruzar ese universo de serenidad que ya no le pertenecía. Emily comenzó a cargar con la culpa no como una carga, sino como un recordatorio constante de lo que había perdido en sus propias manos. Los consejos de los abogados, los informes de los psicólogos, los pactos con los tribunales, nada de eso quitaba que el daño era definitivo. Y, más que eso, había sido causada por elecciones conscientes. Jonathan, a su vez, continuó construyendo una nueva rutina. Las citas con Sofía se convirtieron en cenas, las cenas en salidas, y las salidas empezaron a mezclarse en una intimidad sin urgencia. No hubo promesas ni planes. Solo presencia. Le contó los libros que leyó, las películas que volvió a ver, los proyectos que emprendió con calma. Sofía escuchó, sonrió, añadió algo, pero nunca intentó llenar ningún espacio que no fuera el suyo. Entendió que Jonathan todavía se estaba reconstruyendo y eso hizo que él la respetara aún más. En un momento, cuando terminó de contar un recuerdo con su padre, se quedó en silencio y, con una mirada sincera, dijo que no sabía cuándo fue la última vez que habló de sí mismo con tanta libertad. Sofía solo le tocó la mano y respondió que, a veces, necesitamos escucharnos a través de alguien que no quiere arreglarnos. Pero incluso en medio de esta nueva luz, Jonathan todavía enfrentaba noches en las que los fantasmas regresaban. Soñaba con documentos, con acusaciones, con el sentimiento de ser traicionado por alguien que sonreía a su lado. Y una de esas madrugadas, al despertar sudando frío, decidió escribir una carta. No para Emily, pero para él mismo. Una carta donde dejó constancia de lo que había aprendido, de lo que había perdido y de lo que aún llevaba. En él, escribió que la traición que más le dolía no era la infidelidad, sino la frialdad de ser utilizado como engranaje por alguien que conocía sus debilidades. Escribió que perdonar no significaba olvidar y que volver a amar no significaba borrar el amor que existía antes. Y finalizó diciendo que, a pesar de todo, todavía creía en nuevos comienzos. Real. Ninguna ilusión. Sin idealizaciones. La carta nunca fue enviada a nadie. Pero marcó el comienzo de un nuevo ciclo. Un ciclo donde Jonathan empezó a mirar su propia historia con menos dolor y más comprensión. Comenzó a atender a un grupo de hombres que habían pasado por situaciones similares. Compartió su experiencia, escuchó a los demás. Descubrió que había vida después de la destrucción y que las cicatrices no eran marcas de debilidad, sino testigos de resistencia. Comenzó a abrirse a lo inesperado. Se permitió reír más a menudo. Probó nuevos caminos profesionales. Se reconectó con familiares que había dejado de lado. Poco a poco, el pasado dejó de ser un abismo y pasó a ser solo una huella del camino. Sofía, a su vez, siguió a su lado con la delicadeza de quien sabe que el tiempo es un aliado. Nunca exigió palabras de amor, nunca pidió promesas. Y fue precisamente por eso que Jonathan, un día, viéndola hojear distraídamente un libro en el sofá, sintió algo que no esperaba: paz. No euforia,
no pasión incontrolada, sino un profundo sentimiento de aceptación, de serena confianza, de que allí, a su lado, finalmente podría ser él mismo, completo, sin defensas. Y en ese momento comprendió que tal vez el amor no es un sentimiento que grita. Quizás sea, de hecho, lo que queda después de que todos los ruidos han cesado. Emily, al otro lado de la ciudad, leía discretamente los periódicos, tras el arresto de su ex, a quien habían encontrado documentos y cuentas falsas en el extranjero. Intentó enfrentarse a ella una vez más, pero ella se mantuvo firme. Firmó la última declaración, cerró el proceso ante los juzgados y cambió de domicilio. Nadie más sabía dónde vivía. Solo un nuevo comienzo, solitaria, con un nombre limpio, pero un pasado que nunca podría borrar. Y Jonathan, ante su nueva vida, ya no miró atrás con pesar. Solo asegúrese de que haya dolores que no sean evitables. Pero que, si se afronta bien, puede llevarnos exactamente a donde debemos estar. El cambio de estación trajo consigo un aire fresco que pareció, poco a poco, desarmar los pesos invisibles que Jonathan aún cargaba sobre sus hombros. Se había mudado a una casa nueva, más pequeña, acogedora, con grandes ventanales y luz natural en todos los rincones. Nada le recordaba su vida anterior allí. No había rastros de recuerdos compartidos, ni muebles heredados, ni objetos que pudieran contener huellas de voces conocidas. Por primera vez en mucho tiempo, había decidido empezar de cero, no como alguien que huye del pasado, sino como alguien que reconoce que ciertas historias necesitan un final antes de poder, de hecho, dejar espacio para que otra comience. Sofía la visitaba con frecuencia, pero nunca se imponía. Era una presencia constante y al mismo tiempo respetuosa. Ella nunca le preguntó qué guardaba en los cajones cerrados con llave, nunca revisó archivos o historias sin resolver. Había entre ellos un pacto silencioso de libertad y verdad, construido no sobre palabras, sino sobre decisiones cotidianas, discretas y firmes. Una noche, mientras bebían vino en el jardín, ella lo observó en silencio mientras él le hablaba de una reunión con un grupo de jóvenes emprendedores a los que estaba asesorando. Sofía sonrió de forma comedida pero sincera. Cuando él le preguntó por qué sonreía, ella simplemente respondió: «Has vuelto a hablar del futuro en tiempo presente». Desvió la mirada por un momento y respondió que tal vez finalmente estaba reaprendiendo a verse a sí mismo en planes que no eran solo de supervivencia. Ella no dijo nada más, simplemente se acercó, apoyó la cabeza en su hombro y permaneció allí, en silencio, como sabiendo que lo más importante ya estaba dicho. Pero no todos los vínculos se pueden cortar limpiamente. Jonathan lo sabía, y por eso, cuando recibió un mensaje de su abogado informándole que Emily había solicitado una reunión final para resolver unas disputas de propiedad, su primer impulso fue negarse. No quería verla. No quería revivir ninguna imagen, ninguna emoción latente. Pero algo le hizo recapacitar. No fue lástima ni curiosidad. Era la sensación de que allí había algo inacabado. Algo que, de no decirse, se convertiría en una sombra. Él aceptó. La reunión estaba prevista en un centro de mediación jurídica. Una habitación neutra, sin historia, sin olor, sin recuerdos. Emily llegó primero, visiblemente más delgada, con aire de alguien que ya no esperaba ser perdonada, pero aún necesitaba ser escuchada. Jonathan entró y se sentó frente a él con la tranquilidad de quien ya no teme el impacto de la presencia de otro. El mediador lo saludó, les explicó los términos de la reunión y les permitió a ambos tener 5 minutos a solas antes de iniciar los trámites legales. Emily se aclaró la garganta, intentando romper el hielo, pero él permaneció en silencio. Hasta que empezó a decir que no esperaba nada más, pero que necesitaba, con toda sinceridad, expresar algo que había descubierto tardíamente, que todos esos años, incluso en los momentos en que se había perdido en sus propias inseguridades, Jonathan había sido la única constante real en su vida. Él no respondió de inmediato. Miró alrededor de la habitación, como buscando una salida dentro de sí mismo, y luego dijo que ya no se sentía enojado. Ese amor se había vaciado de dolor, pero en su lugar había algo aún más difícil de afrontar, la lástima. Y eso, tal vez, era peor que el desprecio. Emily lo escuchó con ojos llorosos. Dijo que entendía. Que aceptaría cualquier cosa que él decidiera. Que ya no buscaba rescatar nada, solo quería que no cargara con el peso del odio por el resto de su vida. Jonathan se limitó a asentir.
Cuando el mediador regresó a la sala, ambos firmaron los últimos documentos, formalizando el fin definitivo de cualquier relación jurídica entre ellos. Al final, ella le tendió la mano, él la estrechó suavemente y se fueron en direcciones opuestas. Sin adiós. Ninguna ola. Solo silencio. Esa noche fue extrañamente ligera. Jonathan regresó a casa y encontró a Sofía sentada en el sofá, leyendo. Entró, se quitó el abrigo, se sentó a su lado y, por primera vez desde el principio de la historia, le contó todo. Detalles que hasta entonces se había guardado para sí. Ella lo escuchó sin interrumpir. A veces le tocaba ligeramente el brazo, como diciendo, estoy aquí, sin tener que repetirlo en voz alta. Cuando terminó, esperó a que ella dijera algo. Sofía simplemente se inclinó, lo miró a los ojos y dijo que definitivamente era alguien capaz de empezar de nuevo con dignidad. Jonathan sonrió con los ojos. Dijo que tal vez ahora sería posible escribir una nueva historia. Los meses siguientes consolidaron esta transición. Jonathan volvió a dar conferencias, aceptó una invitación para enseñar economía en una universidad y publicó un artículo sobre integridad en los negocios que se volvió viral en las redes profesionales. Su nombre, antes empañado por las investigaciones, ahora era citado como ejemplo de superación. No porque se posicionó como víctima, sino porque se reconstruyó sin pedir aplausos. Sofía, a su vez, publicó una nueva traducción que ganó un premio e invitó a Jonathan a acompañarla a una conferencia en Europa. Era su primer viaje internacional juntos y, durante el vuelo, ella le tomó la mano y le dijo que este era el comienzo de algo nuevo, no el final de algo viejo. Estuvo de acuerdo, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que no necesitaba mirar atrás para saber quién era. Y fue uno de esos días, de regreso en su ciudad, mientras caminaba por una feria callejera, que Jonathan vio a un niño corriendo entre los puestos, tropezando, riendo. Recordó cómo él y Emily habían hablado sobre tener hijos y, por un momento, sintió un dolor agudo en el pecho. No por la ausencia del hijo que no vino, sino por el duelo de lo que pudo haber sido y nunca fue. Sofía, al notar su mirada perdida, solo se acercó y le dijo que ciertas ausencias no necesitan ser suplidas, solo respetadas. Él la miró con gratitud, con amor. Y en ese momento supe que finalmente había llegado el momento de seguir adelante. Pero la vida, incluso cuando se estabiliza, nunca deja de poner a prueba cuanto aprendemos del pasado. Una mañana, Jonathan recibió una carta. Escrito a mano, sin remitente, con letra conocida. Era de Emily. Dijo que se había mudado a otra ciudad, que estaba empezando de nuevo honestamente y que, en su nueva vida, trabajaba ayudando a mujeres víctimas de relaciones abusivas a recuperar su autoestima. Dijo que, cuando comprendió cuán manipulada había sido por el hombre con el que se involucró, también comprendió cuán cómplice se había convertido en cómplice de su propia ruina. Y que, aunque nada de eso justificaba los actos cometidos, por fin empezaba a comprender la diferencia entre culpa y responsabilidad. Terminó la carta diciendo que esperaba que Jonathan fuera feliz. No con ella. Pero a pesar de ella. Dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón que rara vez abría. No porque quisiera olvidar, sino porque entendí que algún dolor merece ser archivado con dignidad y no expuesto a la luz de la vida cotidiana. Esa noche, él y Sofía cenaron juntos, riéndose de una tonta historia que ella contó sobre un cliente confundido que quería traducir una novela policíaca como si fuera una receta de pastel. Y en medio de las risas, Jonathan la observó y sintió, claramente, que el tiempo sí puede curar lo que parecía incurable. Que algunas verdades solo se revelan cuando se respeta el silencio. Y ese amor de nuevo, cuando se hace con la verdad, no es repetición, es redención. El pasado, ahora, no era un lugar del que huyera. Fue solo un capítulo cerrado de un libro que finalmente tuvo el coraje de seguir escribiendo. Y entre líneas de todo lo que estaba por venir, había una tranquila certeza: él ya no era el hombre que fue traicionado. Él fue el hombre que sobrevivió, que decidió no vengarse, que eligió reconstruir. Y esa, en sí misma, fue la mayor de las victorias. El tiempo, con toda su impasibilidad, siguió avanzando. Las estaciones cambiaron, las calles ya no olían igual, los rostros que se cruzaban en el camino de Jonathan ya no llevaban recuerdos y el espejo comenzó a reflejar a alguien que finalmente reconoció. No porque fuera el mismo, sino precisamente porque había cambiado.
El dolor que antes palpitaba en cada silencio ahora estaba ahí, sí, pero diluido en un sentimiento que solo conocen quienes sobreviven a la destrucción más íntima, la paz. No la paz que se canta en las canciones o se idealiza al final de los cuentos, sino una paz sobria, construida poco a poco, hecha de aceptación, aprendizaje y decisiones firmes. Había ganado sin necesidad de vencer a nadie. Y quizás esta haya sido la victoria más difícil de conseguir. Jonathan, ahora involucrado en el proyecto social que ayudó a pequeños empresarios a reconstruir negocios en quiebra debido a fraude y abuso de confianza, encontró un propósito. Su nombre, alguna vez vinculado a una tragedia silenciosa, ahora era sinónimo de integridad. En cada conferencia dejó claro que su historia no era de dolor, sino de superación, y que nadie necesita cargar con los errores de otro como una sentencia de por vida. Junto a Sofía, transformó el nuevo hogar en un remanso de silencio respetuoso y conversaciones sinceras. No eran una pareja de apariencia. No asistieron a eventos para parecer felices. Ellos eran. En la sencillez de una tarde de lectura en el jardín. En el gesto de preparar el café con el cuidado de quien conoce el gusto del otro. En el respeto mutuo por sus historias y en los espacios que se ofrecieron sin que nadie les pidiera nada. Sofía le ayudó a entender que algunas caídas no son el final del camino, sino una invitación a caminar diferente. Emily, a su vez, encontró su historia lejos del centro de atención. No rehizo su carrera, ni volvió a circular en los mismos círculos sociales. Su nombre permaneció en silencio, solo susurrado en algunos rincones como recordatorio de lo que puede suceder cuando las decisiones están cargadas de ilusión y cobardía. Vivió aislada durante un tiempo, enfrentándose a un juicio propio más severo que el que cualquier tribunal podría imponer. Pero la vida, por muy terca que sea, no la abandonó. En una ciudad más pequeña, asumió un modesto puesto administrativo en una ONG que acogía a mujeres víctimas de manipulación emocional y económica. No habló de sí mismo, no dijo lo que había hecho. Pero él escuchó. Escuchó atentamente el dolor ajeno y, poco a poco, fue comprendiendo que el único camino posible era servir, no redimirse con los demás, sino reconciliarse finalmente con quien se había convertido. Pasó años sin saber de Jonathan, sin buscarlo, sin permitir que nadie hablara de él. Sabía que había cruzado un límite que, por mucho tiempo que pasara, nunca podría deshacerse. Y aprendió a vivir con esta ausencia como si fuera una cicatriz, no desaparece, pero tampoco duele cada día. El hombre al que tanto protegió, el manipulador que arrastró a tantos a su rastro de crímenes y seducción, finalmente fue condenado después de meses de fuga. Su arresto no provocó ninguna protesta pública, solo un silencioso alivio entre aquellos que dejó atrás. Jonathan no siguió el resultado con interés. El nombre de ese hombre, para él, ya no tenía ningún significado. Era solo un símbolo de un ciclo que había terminado. Se había hecho justicia, sí, pero lo más importante era que se había liberado de la necesidad de ver pagar a los demás. El verdadero castigo no provino del sistema. Provino del hecho de que ese hombre pasaría los siguientes años mirando las mismas 4 paredes, mientras Jonathan miraba el cielo, el jardín, el rostro de Sofía cuando despertaba. Esa, sí, fue la mayor condena posible. Sofía, a su manera, también necesitaba abrirse al amor. Tuvo sus propios traumas, viejos abandonos, y con Jonathan aprendió que el amor no se trata de borrar cicatrices, sino de caminar con ellas de la mano. La relación que ambos construyeron creció sin estridencias, como las raíces de un árbol que se posan en la tierra sin hacer ruido alguno. Y fue en una tarde nublada, durante un paseo tranquilo, que Jonathan se detuvo, la miró y le dijo que estaba listo. Para no olvidar el pasado. Pero para empezar, con ella, algo que no tenía por qué ser perfecto, solo verdadero. Ella no respondió con palabras. Simplemente lo abracé. Y en ese abrazo había de todo. El sí, el compromiso, la promesa silenciosa de una nueva historia que no necesitaba borrar la anterior, solo ir en otra dirección. Años más tarde, Jonathan publicó un libro contando su historia. No con nombres, no como venganza, sino como testimonio. Cuando un hombre es traicionado, se ha convertido en una referencia entre los grupos que discuten sobre masculinidad emocional y reconstrucción emocional. El libro no se convertiría en un éxito de ventas, pero encontraría a las personas adecuadas, hombres silenciosos que cargaban con dolores que no podían nombrar,
que encontraron allí no un héroe, sino un espejo. La última frase del libro era sencilla: puedes perderlo todo, nombre, hogar, amor, pero si no te pierdes a ti mismo, aún puedes empezar de nuevo. En cuanto a Emily, nunca más hubo contacto. Jonathan se enteró, por un tercero, de que ella había cambiado de nombre, cortado lazos con su pasado y continuado su trabajo con la ONG. Sintió algo cuando escuchó eso. No ira. No lo extraño. Solo un extraño y silencioso orgullo al saber que, de alguna manera, había elegido el camino más difícil, afrontar las consecuencias e intentar ser mejor. No para complacer a nadie. Pero no vivir la misma vida dos veces. Sofía y Jonathan se casaron discretamente, en un campo remoto, rodeados solo de amigos cercanos y del sonido de una guitarra desafinada que uno de sus sobrinos se empeñaba en tocar. No hubo intercambio de votos ensayados. Solo una mirada y un «estoy aquí y quiero seguir estando allí». Y eso fue suficiente. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita ser demostrado. Se muestra en permanecer cuando todo ya se ha derrumbado una vez. Y así termina esta historia. Una historia que comenzó con dolor, traición y destrucción, pero que encontró en el tiempo y las elecciones un camino de reconstrucción y redención. Una historia que nos recuerda que, por muy profundo que caigas, siempre es posible levantarte, respirar y volver a caminar. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que Jonathan tomó la decisión correcta al eliminar todo y empezar de cero? ¿Emily merecía otra oportunidad o lo que hizo fue realmente imperdonable? Comenta abajo, realmente quiero saber tu opinión. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal ahora para no perderte las próximas. Cada semana, una nueva historia de vida, de elecciones, de verdades que a veces duelen, pero siempre transforman. Y recuerda, este canal no apoya, no fomenta y nunca romantiza ningún tipo de traición. Aquí la moraleja es clara: la verdad, incluso dura, siempre será mejor que la mentira más dulce. Hasta la próxima historia.